Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy es viernes 29 de agosto de 2025 y vamos a sumergirnos en un informe calientito, recién salido, sobre el mercado estadounidense y, bueno, todo el ruido geopolítico. Exacto. La idea es desgranar qué ha pasado esta última semana de agosto, qué pasa con la Reserva Federal, esa tensión, el tema de Venezuela y, claro, mirar a septiembre, que ya sabemos que suele ser un mes complicado. Complicado, sí. Tenemos de todo, renta variable, fija, divisas, materias primas, un análisis muy completo, la verdad. Así que vamos a ello. ¿Qué sabor de boca nos dejan los mercados ahora que acaba agosto? Pues mira, la sensación general al cierre de la semana es de un optimismo que ha vuelto. O sea, a pesar de que hay ciertas preocupaciones por ahí flotando, se ha visto muy claro cómo los inversores han dicho, si cae, compro. El famoso deep buying. Ajá. Parece que el apetito por el riesgo ha vuelto con fuerza. Interesante eso, ¿eh? Porque vimos subidas en los grandes, el S&P 500 un 0,26% arriba en la semana, el Dow Jones un 0,3%, pero lo que a mí me ha llamado mucho la atención es el Russell 2000, Ya. el de las pequeñas empresas. Se disparó más de un 3,8%. O sea, una barbaridad. ¿Podría ser esto una señal de que la cosa va más allá de los 4 gigantes tecnológicos de siempre? Podría ser, sí. De hecho, estamos viendo algo clave, que es que el mercado se está ensanchando, lo que llamamos la amplitud del mercado. Vale. No es solo que las pequeñas subieran tanto. Es que el índice S&P 500 Equal Weight, que básicamente le da el mismo peso a todas las empresas del índice, da igual si son enormes o más pequeñas. Claro, sin ponderar por tamaño. Exacto, pues alcanzó un nuevo máximo histórico. Y además, fíjate, casi 2/3, un 64,33% de las empresas del S&P 500 ya cotizan por encima de su media de 200 días, que es una señal técnica de tendencia a largo plazo, ¿no? Y eso, traducido al cristiano, ¿qué nos indica? ¿Más confianza? ¿Más repartida, quizás? También vimos noticias buenas de empresas, ¿no? Palantir, por ejemplo, superando expectativas. Sí, Palantir, PLTR, con un crecimiento de ingresos brutal, casi el 50% año contra año. Y Nvidia confirmando que la inversión en IA sigue a tope. Efectivamente. Todo esto sugiere que la confianza pues se está extendiendo, que ya no son solo las megatecnológicas las que tiran del carro. Parece que el dinero fluye también hacia sectores más pegados al ciclo económico, los cíclicos, y a empresas de valor. Esto podría ser una señal de que el rally actual es más sostenible, tiene unas bases más sólidas. Pero Siempre hay un pero. siempre hay un pero, claro, no todo es jauja. Tuvimos un dato que, frena un poco el carro, el ISM de servicios. Ajá, el índice de actividad en servicios. Eso es. Salió más flojo del esperado, 50,1. O sea, rozando la contracción, que es el nivel de 50. Indica actividad moderada y sobre todo que se frena la contratación de personal. Ahí ya empezamos a ver la doble cara, ¿no? Optimismo en bolsa, pero señales de que la economía real quizás no va tan fuerte. Si miramos a la renta fija, ¿qué tenemos? Los bonos del Tesoro a 10 años. Bajaron un poquito los rendimientos, ¿no? Al 4,22%. Sí, bajaron. Pero aquí hay que rascar un poco, porque esa bajada refleja sobre todo las expectativas altísimas que tiene el mercado puestas en que la Fed, la Reserva Federal, baje los tipos de interés en septiembre. Ya. Es que el mercado está dando por hecho, con más de un 80% de probabilidad, que va a haber un recorte. Y claro, estas expectativas se alimentaron con comentarios de gente del FOMC, del Comité de Política Monetaria. Como Waller, ¿no? Que pareció abrir la puerta. Exacto. Christopher Waller se mostró bastante favorable a la idea, sí. Vale. O sea, el mercado apuesta clarísimo por un recorte. Pero hay algo que no cuadra del todo ahí. ¿Alguna señal contradictoria? Pues sí, hay cosillas que chirrian un poco. Por un lado, la subasta de bonos a 10 años del miércoles. Fue bastante mediocre, la verdad. Poca demanda. La demanda estuvo por debajo de la media histórica, y se vio en lo que llaman el tail, la cola de la subasta, que es la diferencia entre el rendimiento más alto aceptado y la media. Fue de 1,1 puntos básicos, el mayor tail en más de un año. Señal de poco entusiasmo, vamos. Entiendo. El de 10 años superó los 60 puntos básicos de forma sostenida. No veíamos eso desde febrero de 2022. ¿Y qué nos dice esa curva más empinada, normalmente? ¿Expectativas de crecimiento, de inflación o es otra cosa? Puede ser varias cosas. Tradicionalmente, sí, puede indicar expectativas de más crecimiento o inflación futura. Pero en este contexto, quizá refleja más bien la tensión.
Tensión entre esa expectativa de recortes a corto plazo y, bueno, menos convencimiento sobre los tipos a largo o dudas sobre quién va a comprar tanta deuda pública. Complicado. Lo que sí vimos más claro es el optimismo en el crédito corporativo. Ahí sí. Los diferenciales, la prima de riesgo que se pide a los bonos de empresas, tanto las buenas, las investment grade, Como las de más riesgo, las high yield. exacto, se estrecharon. Eso sí que muestra más ganas de riesgo en ese segmento del mercado. Vale, y aquí es donde yo veo la gran paradoja, ¿no? Porque el mercado parece estar ignorando algo clave. Vale que el ISM de servicios flojeó, pero es que la inflación subyacente, la que mide el PCE, la favorita de la Fed, La que más miran ellos, sí. pues subió al 2,9% anual. Sigue casi un punto por encima del objetivo del 2%. Entonces, ¿cómo casa eso, esa inflación pegajosa, con esperar un recorte de tipos ya, ahora mismo? Es la gran pregunta. La gran paradoja del momento. El mercado parece que le da mucho más peso a esa desaceleración puntual del ISM y a los comentarios, digamos, suaves de algunos miembros de la Fed. A lo que quiere oír, quizás. Puede ser. Y parece que le resta importancia a que la inflación subyacente sigue ahí, ya que el consumidor sigue gastando con bastante fuerza. Es un equilibrio muy delicado. Peligroso, ¿no? Hombre, si la Fed en septiembre al final no recorta como espera el mercado, o si sale con un tono mucho más duro, más preocupado por la inflación, podríamos ver una reacción brusca, volatilidad, precisamente porque las expectativas están ahora mismo muy inclinadas hacia el recorte. Entendido el dilema con la Fed, si miramos otros mercados, vimos debilidad en el dólar, ¿no? El índice DXY bajó. Eso suele ser bueno para otros activos, ¿verdad? Correcto. Un dólar más débil, pues, abarata las exportaciones de Estados Unidos y tiende a impulsar los activos de riesgo en general, y los mercados emergentes en particular. Por otro lado, el petróleo sí que cayó durante la semana. Sí, el WTI, el americano, cerró en $63,95 y el Brent, el de referencia internacional, en 67,38. Eso es. Y el oro, mientras tanto, pues bastante estable, consolidando cerca de niveles técnicos importantes. Quizá cogiendo aire para septiembre, quién sabe. Y un dato que me pareció curioso. Las criptomonedas, Bitcoin y Ether cayeron bastante, ¿eh? Un 3,6% y un 3,8% menos. Sí, Parecían ir un poco a contracorriente del apetito por el riesgo que sí veíamos en la bolsa, ¿no? totalmente. Ese desacople sugiere que ahí hubo factores propios del mundo cripto. Quizás flujos específicos de salida de algunos fondos, no sé. Pesaron más que el sentimiento general del mercado, que era más bien pro riesgo. Vale. Y en lo geopolítico, tuvimos noticias sobre Venezuela, informes de buques de guerra americanos cerca de sus costas. ¿Cómo afecta esto? Sobre todo al petróleo, imagino. A ver, aquí lo importante es entender de dónde viene el impacto. No es que ahora mismo haya una interrupción real del suministro de petróleo venezolano. Claro, porque la producción ya es muy baja, ¿no? Bajísima. Estaba sobre los 892.000 barriles diarios en enero de este año. Lejísimos de los casi 3 millones que llegó a producir. Y esto es por años de mala gestión y, claro, las sanciones tan duras de 2019 sobre PDVSA, la petrolera estatal. Entonces, si la producción ya está por los suelos, ¿por qué afecta o por qué sube la tensión? Lo que mete este movimiento naval es una prima de riesgo geopolítico. El mercado no reacciona tanto a la oferta de hoy, sino a la posibilidad de que la cosa vaya a más. A que escale. Exacto. Un conflicto, más tensiones en la zona, o que incluso ese poco petróleo que sale se interrumpa en el futuro. Es la incertidumbre, la percepción de que el riesgo sube, y eso presiona al alza los precios de los crudos pesados como el venezolano y mete volatilidad en general al mercado de petróleo. Entendido. Es el miedo a lo que pueda pasar. ¿Y esto tiene alguna otra consecuencia más allá del petróleo? ¿Quizás para otros países? Sí, aunque de forma más indirecta. A ver, la situación de Venezuela, con las sanciones, con su deuda, que es un lío tremendo. Dicen que es una de las reestructuraciones más difíciles de la historia, ¿no? Complicadísima, sí. Pues todo eso actúa como un recordatorio constante del riesgo soberano. El riesgo de invertir en deuda de países, sobre todo emergentes. Ajá. Aunque el contagio directo es limitado, porque el caso de Venezuela es muy particular, estos episodios sí pueden hacer que suba la percepción general de riesgo. Y eso al final puede subir los costes de financiación para otros países emergentes que se vean como más vulnerables. Y hablando de riesgos y de percepciones, menuda semana también en el frente político para la Reserva Federal, ¿eh? Uf, sí. Tuvimos la noticia del despido fulminante por parte de Trump de la gobernadora Lisa Cook. La excusa oficial,
un supuesto fraude hipotecario antiguo. Pero la lectura del mercado es muy distinta, ¿verdad? Muy distinta, sí. La interpretación que domina en los círculos financieros es que esto es un intento clarísimo de minar la independencia de la Fed. De meter mano. De meter mano, sí. De colocar a alguien en la Junta de Gobernadores que sea más leal a las ideas del presidente, que lleva tiempo pidiendo bajadas de tipos a gritos. Se ve como un desafío directo y muy preocupante a la autonomía del Banco Central. ¿Y por qué es tan grave eso? O sea, ¿cuáles son las implicaciones reales de que se pierda esa percepción de independencia? A ver, la independencia de la Fed se considera, digamos, la piedra angular de la estabilidad económica y financiera. Es clave para que tenga credibilidad cuando lucha contra la inflación a largo plazo. Claro. Si los inversores empiezan a dudar de esa independencia, si creen que las decisiones de tipos pueden depender de presiones políticas de corto plazo, pues podrían empezar a exigir una prima de riesgo mayor en los bonos del Tesoro. Pedirían más rendimiento. Exacto. Más rendimiento para compensar el riesgo de que una política monetaria politizada acabe generando más inflación en el futuro. Y eso al final encarece la deuda para todos. Para el gobierno, para las empresas, para la gente con hipotecas. ¿Vuelve a salir la paradoja? Es que es la palabra clave. Por un lado, el mercado celebra comentarios como los de Waller que sugieren recortes a corto plazo, porque eso hoy sube las acciones. Pero por otro lado, parece ser un poco la vista gorda con este riesgo mucho más profundo, más sistémico, a largo plazo, que se erosione la confianza en una institución tan clave como la Fed. ¿Y si esa confianza se quiebra de verdad? Pues las consecuencias negativas podrían ser mucho más duraderas y graves que las subidas y bajadas que vemos día a día. Buf, es mucho que asimilar, desde luego. Antes de meternos con las perspectivas para septiembre, si te parece, hacemos una pequeña pausa. Y aprovechamos para recordar que este análisis es posible gracias al apoyo de nuestro sponsor en Argentina, Broker 360. Así es. Si estás en Argentina o tienes pensado viajar, de verdad tienes que conocerlos. Gestionan pólizas de seguros de todo tipo, autos, hogar, comercio, vamos, lo que puedas necesitar. Tienes toda la información, su WhatsApp, la página web, el mail, en la descripción de este audio. Es muy fácil contactar con ellos. Una vez más, muchísimas gracias a Broker 360 por apoyar este proyecto. Estamos encantados de trabajar con vosotros. Y un recordatorio también para toda la gente que nos escucha. Si os gusta este contenido, pues os invitamos a suscribiros al canal, a dejar un me gusta y a comentarnos qué temas os gustaría que tratásemos en el futuro. Nos ayuda mucho saber qué os interesa. Exacto. Y en la descripción del episodio vais a encontrar dos enlaces importantes. Uno, el de nuestro patrocinador Brokers 360, y otro a PayPal, por si alguien quiere apoyar directamente este proyecto. Cualquier aporte de verdad ayuda muchísimo a que podamos seguir creando este contenido. No pedimos más que lo que cuesta un café. Muchísimas gracias por ese apoyo. Bueno, retomamos. Miramos ya hacia adelante, hacia septiembre. Y este mes tiene una fama que le precede. Históricamente, dicen que es el peor mes para el S&P 500. Sí, la estadística está ahí. Los datos, desde 1928, muestran una caída media del 1,2% en septiembre, y ha terminado en negativo el 55% de las veces. Impone un poco, ¿no? Deberíamos prepararnos para una caída casi segura. A ver, es importante poner en contexto eso del efecto septiembre. La estacionalidad negativa existe, eso es verdad. Se suele atribuir a varias cosas. Que se acaban las vacaciones, los gestores vuelven y reajustan carteras, quizá menos volumen. Vale. Pero el contexto actual del mercado es probablemente más importante que esa estadística histórica pura y dura. ¿En qué sentido? ¿Qué factores de ahora podrían ir en contra de esa tendencia histórica? Pues mira, hay un dato curioso. Históricamente, cuando el S&P 500 entra en septiembre cotizando por encima de su media de 200 días, que es como está ahora mismo, el rendimiento promedio para septiembre suele ser positivo, no negativo. Ah, mira tú. El índice está en una tendencia alcista clara a medio plazo. Y como decíamos antes, la amplitud del mercado, o sea que suben más acciones, no solo unas pocas, se está ensanchando. O sea que la fuerza que trae el mercado ahora mismo podría ser un contrapeso importante a esa debilidad estacional histórica. Exacto. Yo creo que el impulso técnico que tiene el mercado y esa mayor participación de acciones son factores potencialmente más poderosos que la simple estacionalidad. Entiendo. Por eso, yo diría que la advertencia para septiembre no es tanto cuidado que va a caer seguro, sino más bien preparémonos para más volatilidad. Septiembre va a ser, probablemente, un mes movido. Un buen termómetro para ver si este rally aguanta todos los riesgos y eventos que vienen. Y hablando de eventos, la volatilidad parece casi garantizada viendo el calendario que tenemos encima.
Absolutamente. Es que septiembre viene cargadísimo de citas clave que pueden mover los mercados, y mucho. A ver, Tenemos reunión de la OPE Plus el 7 de septiembre. Clave para el petróleo. sí. El Banco Central Europeo, el BCE, se reúne el 11. Ajá. La reunión clave, la de la Fed, el FOMC, el 16 y 17 de septiembre. Ahí se verá si recortan o no. El momento de la verdad. Totalmente. Y justo después, el Banco de Inglaterra, el 18, y el Banco de Japón, el 18 y 19. Uno detrás de otro. Sí, sí. Y además, el 19 de septiembre, para rematar, coincide con la cuádruple hora bruja, el quadruple witching. El vencimiento de derivados trimestrales. Exacto. Opciones y futuros sobre índices y acciones. Estos días suelen traer más volumen y más volatilidad. Y bueno, ya a finales de mes, la traca final con los datos de EUS. Empleo, inflación, PCE, IPC, PIB. Vamos, que no nos vamos a aburrir. No, desde luego. Un mes muy intenso. Hay algunos niveles técnicos clave que deberíamos tener en el radar, en el SP500, por ejemplo. Pues mira, el SP500, como decíamos, sigue en tendencia alcista. Ahora mismo, por arriba no tiene resistencias claras en el gráfico, lo cual técnicamente deja la puerta abierta a seguir subiendo. Vale. Sin embargo, los soportes importantes, los niveles a vigilar por abajo, están en la zona de los 5.445 puntos y un poco más abajo los 5.260. Si pierde esos niveles, ahí sí que se encenderían las alarmas. ¿Y el Nasdaq? El futuro del Nasdaq 100. El soporte clave está en 23.569 y hace poco rompió una resistencia en 23.300, lo que también sugiere que tiene potencial al alza a corto plazo si aguanta por encima. ¿Y alguna referencia en bonos o en el dólar? Y en renta fija, yo creo que la mezcla de incertidumbre política con la Fed y la situación fiscal podría mantener cierta presión al alza sobre los tipos largos, los del 10 años, a pesar de que se espera el recorte a corto. Así que la zona del 4,20%, 4,25% en el 10 años seguirá siendo una referencia clave. Vale. Y en divisas, el índice dólar, el DXY, está cerca de resistencias importantes en 98,042 y 98,346 y tiene un soporte en 97,70. Lo que haga el dólar va a ser determinante para muchas cosas, desde materias primas hasta emergentes. Si intentamos juntar todas las piezas del puzzle, ¿cuál dirías que es la historia principal ahora mismo? Porque parece eso, un mercado con dos caras. Fuerte técnicamente, con subidas amplias, pero con riesgos importantes, económicos y políticos, ahí debajo. Lo has clavado. Esa es la narrativa dual que define perfectamente el momento. Tenemos una fortaleza técnica que es innegable, se ve en la amplitud, en el impulso, pero que se apoya mucho en la esperanza, en la expectativa de que la Fed empiece a bajar tipos pronto. Ajá. Pero claro, esa esperanza choca de frente con la realidad de una inflación subyacente que sigue ahí, pegajosa, por encima del objetivo, y con esas presiones políticas sobre la Fed que son cada vez más preocupantes. Y septiembre va a ser el mes donde estas dos fuerzas choquen con más intensidad, ¿no? Exacto. El dilema clave para septiembre es resolver esa discrepancia. ¿Qué va a pesar más en la cabeza de los inversores? ¿La esperanza de dinero más barato o la realidad de la inflación y los riesgos institucionales? Y el calendario tan apretado de eventos va a actuar como catalizador, probablemente generando bandazos, volatilidad a corto plazo. La reunión de la Fed a mediados de mes será sin duda el punto culminante, el que marque la pauta. Y ante este panorama tan complejo, ¿alguna idea general sobre cómo navegar estas aguas? ¿Alguna recomendación? Pues hombre, en un entorno con tanta incertidumbre y con citas tan importantes a la vista, lo prudente parece ser mantener una asignación de riesgo controlada. O sea, no volverse locos. Cautela. Cautela, sí. La gestión activa del riesgo va a ser fundamental. Y eso implica usar coberturas si hace falta, tener claros los niveles de stop loss, sobre todo en los días cerca de los eventos clave. Vale. La diversificación hacia esos sectores cíclicos y de valor que han empezado a tirar podría seguir teniendo sentido si la amplitud del mercado aguanta. Y en renta fija, quizás los bonos de duración intermedia, ni muy cortos ni muy largos, ofrezcan un buen equilibrio, danado de rentabilidad, pero sin ser tan sensibles a los vaivenes de los tipos, que no sabemos muy bien por dónde van a ir a largo plazo. En definitiva, que la fortaleza que ha mostrado el mercado se enfrenta a una prueba de fuego de verdad en septiembre. Y eso obliga a ser prudentes y a entender bien esta danza compleja entre economía, política y lo que piensan los inversores. Exacto. Y si me permites, lanzo una última reflexión, algo para darle una vuelta. El mercado parece aferrarse a una fe casi ciega en que la Fed hará lo que espera, bajar tipos,
a pesar de las señales en contra en los datos y de esas presiones políticas tan claras. Ya. La pregunta es, ¿qué pasaría si esa fe, ese pilar de confianza en la independencia y la capacidad de la Fed para gestionar la economía a largo plazo, empezara a romperse de forma visible, sobre todo en los precios de los bonos a largo plazo? ¿Está el mercado preparado para reevaluar ese riesgo fundamental o sigue demasiado pendiente del próximo movimiento a corto plazo? Ahí queda esa reflexión. Y con ella llegamos al final de este episodio. Esperamos que os haya resultado útil, que hayáis aprendido algo nuevo y, por supuesto, que nos acompañéis en la próxima exploración. Una vez más, muchísimas gracias a Broker360 por hacer posible este podcast. Y recordamos que en la descripción de este audio tenéis los enlaces tanto a nuestro patrocinador como a PayPal, por si queréis echarnos una mano con el proyecto. Gracias una vez más. Nos reencontramos muy pronto.